Amigos televidentes, ¿qué tal? Tenemos su programa Una entrevista con Dios. En estos momentos vamos a lecturas de las Escrituras. Y además se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 14. Zacarías, capítulo 14. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día como sobre el monte de los olivos, que está en medio de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Josías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones alrededor, oro y plata, y ropa de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Y todos los que sobreviven de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Padre amado y bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús, tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu santo y divino Espíritu. Gracias por esta tu palabra. Permite que podamos entenderla y saber a dónde tú vienes cuando venga en tu segunda venida. Dale los ojos, Señor, a Israel para que puedan ver, Señor, los ojos espirituales y todo aquello, Señor, que se dicen ser creyentes. En el nombre de Jesús de Nazaret, muévete en cada fiel audiencia, Señor, que vean el tiempo en que vivimos. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús.
Amén, amén y amén. De nuevo, su con su programa Una entrevista con Dios. Y es para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es ¿a dónde vendrá el Señor cuando venga su segunda venida? ¿Dónde va a poner su pie cuando venga su segunda venida? ¿Y por qué Él viene? Muy importante, repetimos, ¿a dónde el Señor cuando venga su segunda venida va a poner sus pies? ¿A dónde va a venir y por qué? De acuerdo a Zacarías aquí, varón, que expresa directamente a dónde viene y todo y por qué, ¿qué usted puede decirle a la fiel audiencia? Amén. Cuando sabemos de la venida de nuestro Señor Jesucristo que vendrá a reinar a este mundo, y vendrá a limpiar, a purificar todo lo que está contaminado, esta tierra, este mundo que ha sido contaminada por la maldad del hombre, por todo lo que... ¿Y a dónde irá? Y vendrá aquí al lugar santo, al lugar donde Dios ha venido, se ha manifestado con sus discípulos, primero cuando apareció el Moisés con Elías. En este monte es que va a aparecer porque es una tierra sagrada, una tierra limpia, una purificada, una tierra directamente donde Dios ha escogido al pueblo que es Israel. Israel es que los que ha escogido, como habla en este capítulo 14 de Zacarías. Vemos nosotros que se partirá, pero en medio es el trono de Dios, es donde Dios va a manifestar su poder, su gloria. Pero ¿cuál es la misión? ¿Por qué vendrá? Porque vendrá a purificar todo y reinará el Rey de Reyes. Algo que impacta la palabra de Dios, que nos está dando lectura, este capítulo 14 de Zacarías, que dice que ya no va a haber necesidad de luz ni de oscuridad, porque el mismo Dios, nuestro Dios Todopoderoso, va a ser la luz de día y de noche. Eso es algo maravilloso. Quien lo puede hacer solamente es nuestro Señor Jesucristo con su poder, con su gloria. Pastor. Amén. Bien, es importante entender que durante el tiempo de la segunda venida, Israel va a estar acorralada por las naciones, entiende, Gog y Magog, de acuerdo al capítulo 38, entiende, de Ezequiel, van a estar acorralando a Israel, entiende, Israel no va a tener quien lo defienda. Las naciones que dicen que son amigas se van a virar en contra, porque se van a unir. Rusia, entiende, se va a unir, entiende, con China, con Japón, se van con Persia, se va a unir con Irán, con Irak, entiende, Egipto, todas esas naciones ¿sí? Se van a unir para venir en contra. Ahora, vamos a ver lo que dice el capítulo 1 del libro de los Hechos, del verso 9 al 12. Vamos a mirar que cuando Jesús está en el monte de los olivos, que se va a ir de allí, vienen dos ángeles y le dicen a los discípulos a dónde tienen que ir, porque lo que viene es terrible. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Ve usted a dónde estaba el Señor? Lléguese hasta el 12 para que miremos ahí, ¿entiende? El punto clave. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Ve usted, estaba en el monte de los olivos. Cuando el Señor se resucitó y pasó 40 días, y ya se iba, fue al monte de los olivos. De ahí se fue para el cielo. Y estaban los discípulos y todo. Pero los ángeles le dijeron a los discípulos, los apóstoles, no mire para arriba porque Él vendrá. Así como ustedes están viendo que está el Señor, va a venir otra vez aquí, al monte de los olivos. Oiga bien, cuando el Señor venga en su segunda venida, no va a venir a ningún templo. No. Viene al monte de los olivos. Porque ahí Él va a reunir a todas las naciones. Cuando Él ponga su pie en el monte de los olivos, se va a partir el monte que está frente a Jerusalén. Óigame bien, el punto clave aquí es esto: ¿a dónde viene el Señor? En su segunda venida va a venir al monte de los olivos porque va a libertar
¿entiendes? A todos los judíos, el pueblo de Israel, que va a estar rodeado por sus enemigos. Y Dios va a matar allí. Vamos allí a ese capítulo 14. Estamos en el capítulo 14 de Zacarías. Vamos a leer los primeros 7 u 8 versículos para que nos demos cuenta que él va a bajar al monte de los olivos. ¿Él se fue de dónde? Del monte de los olivos. Y va a venir al monte de los olivos. Y cuando él ponga su pie, el monte se va a partir por la mitad. Y aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día como sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová a mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Óigame bien, el Señor viene al monte de los olivos. ¿Sí? No viene para ningún templo que van a construir porque van a engañar. Óigame bien, el punto es que van a engañar a Israel. Dice ahí que serán violadas las mujeres. Serán saqueadas, ¿me entiendes? Le van a abrir la barriga, le van a sacar. Es la apertura de Jacob en ese tiempo, ¿me entiendes? Que se va a repetir. Y el Señor va a venir allí porque ahí va a reunir a todas las naciones. Israel se va a dar cuenta que solamente Cristo que puede ayudarle, que no hay ningún país, ninguna nación. Ustedes ven que ahora se están uniendo porque para defender a Israel es mentira. El único que va a defender a Israel es el Señor cuando venga. Entonces Israel por primera vez va a recibir a Jesucristo. ¿Entiendes? Israel como nación va a recibir a Jesucristo. Porque va a haber tiniebla, el sol no va a oscurecer, hermano. No va a haber luz. Vamos a leer para que se dé cuenta que cuando Él venga va a reunir a sus discípulos, a todo el pueblo de Israel, pero las naciones, ¿entiendes? Van a ser, vamos a Mateo 24, del 29 en adelante, para que nos demos cuenta que va a haber tiniebla. Y cuando el Señor venga, ¿entiendes? Va a haber entonces luz, como dice ahí Zacarías. Zacarías dice que va a haber luz. Y ahí que Dios va a destruir a todas las naciones. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Viste? De la higuera, ¿quién es Israel? Cuando estén acorralada, lo que está diciendo, cuando estén acorralada, cuando le están haciendo cuantas persecuciones y cuantas cosas, sepan que la venida del Señor, aleluya, está cerca. Entonces ahí que viene. Así que vea la señal. Cuando le están atacando a Israel, que eso es muy pronto ya. Y el Señor no va a ir para ningún lugar, va a estar al monte de los olivos. Y en el monte de los olivos ahí va a reunir a todas estas naciones, todos estos países. ¿Quieren ver qué es así? Vamos al capítulo 38 del libro de Ezequiel, del verso 1, para que vean que vienen todos estos países ahí, orientales, asiáticos, se van a reunir, Dios los va a reunir ahí, en el monte de los olivos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte,
y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda la multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, y iré contra gentes tranquilas, que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas, sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Amén, ve. Sí, que Dios va a reunir a todo. Ya esos países que dicen ahí dijo God, ¿entiendes? Que es Rusia, Magog, ¿me entiendes? Que es Arabia. Todos esos países van a venir allí, al Monte de los Olivos. Y Dios va a defender a Israel. Por primera vez, en el sentido político, en el sentido humano, ¿entiendes? Dios va a defender lo que los judíos estaban esperando. Era que cuando el Señor viniera en su primera venida, que lo defendiera de Roma, que era el imperio. Y por eso lo rechazaron, porque estaban esperando que un poder político. No, el Señor viene ahora, y va a reunir a todos. Él vino primeramente a salvarlo del alma, darle la salvación, aleluya. Porque lo que Dios primero hace es la vida espiritual. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que estemos santos, ustedes, que estemos limpios. ¿De qué sirve que sea libre, entiende, políticamente hablando, y no ser salvo? Dice la Biblia: ¿qué recompensa dará al hombre si ganara a todo el mundo y perdiera su alma? Pues entonces lo que dice el Señor fue salvar la humanidad, porque es la simiente de Abraham, aleluya. Él es la simiente, y el Señor le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso fue lo que Él vino, hermano, primeramente a salvarnos del alma, quitar el pecado, pero ahora viene a salvar a Israel libremente, amados hermanos, destruir las naciones, todas estas naciones políticas que se han reunido, que se dicen ser amigas y no son. Todos estos países asiáticos, Oriente, Medio, vienen, ¿me entienden?, en contra de Israel. Y ahí viene el Señor en el Monte de los Olivos. ¿Sabía que geográficamente el Monte de los Olivos se está cuarteando? Óyeme bien, para que veas qué cerca está el Señor Santo. No sabemos el día ni la hora, pero ya el monte se está cuarteando. Deja dicho que pronto se va a destruir. Cuando Él ponga sus pies, ahí se hace un gran valle. Y Dios va a defender. Aleluya, gloria a su nombre. Santo, vive. Aleluya, gracias. Sí, es la bendición de Dios, donde nos dice en este capítulo 14, versículo 7, será un día el cual es conocido de Dios o de Jehová. Un día que nosotros aún todavía no lo conocemos, pero manifestará su poder, su gloria, para establecer su reino, porque Él es nuestro Rey, Señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el fin, a la purificación del mundo, de las almas, de las vidas que están en una situación, una dificultad en este momento, que aún todavía están diciendo en su corazón, en su pensamiento: ¿cuándo vendrá Dios? Pero mucho anuncio de Dios. ¿Y cuándo vendrá? Es que Él vendrá en el tiempo perfecto de Él, en la voluntad de Él, en lo que Él piensa, y lo que va a hacer en nuestras vidas es en el tiempo de Él. Acuérdese que Dios, es eterno, soberano, Él es misericordioso. Él es todo lo que puede hacer en nuestras vidas, pero en el tiempo perfecto de Él manifestará su poder, su gloria. Pero habrá un día no conocido de nadie, porque aún ni los ángeles saben el día que ha de venir a esta tierra, mucho menos nosotros que estamos en esta tierra no sabemos, pero nos dice Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, capítulo 24 de Mateo 5, que nosotros estemos velando, preparándonos. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay que perder tiempo ni estar descuidado, sino estar atento a todos los acontecimientos que está dejando Dios manifestar en este mundo, tanto en la política como en la religión, en la economía, en la vida espiritual, en la vida del ser humano, que hay tanta contaminación y corrupción en este mundo. Tenemos que nosotros ver, y sobre todo el ojo de Dios que es, o el corazón de Dios que es el pueblo de Israel. Es el que tenemos que nosotros ver como la higuera. La higuera es lo que nos da un ejemplo nosotros, de la cual tenemos que estar siempre nosotros en oración, en la búsqueda del Señor, en llenarnos de su palabra, de lo que ya Dios ha dejado
ya escrita y revelada a través de su palabra, en que nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque ahí está la vida eterna. ¿La vida eterna de quién? Del mundo, la vida eterna del que habita en el mundo, que somos nosotros los seres humanos, que hemos sido imagen y semejanza de Dios. Pastor. Amén, qué lindo, ¿eh? Entonces, ¿a dónde viene el Señor? Al monte de los olivos. Ve esa señal de la higuera aprender, ¿entiendes? Viene al monte de los olivos. Allí va a poner el Señor su pie, se va a partir de la mitad. Otro punto que debe saber bien claro es que cuando el Señor venga, ¿entiendes? Él viene a establecer su reino milenial. Y por eso que va a quitar todas estas cosas, ¿me entiendes? Otro punto esencial que dice allí es que no habrá luz. Es decir, que es el primer día del milenio. Y viene a 1000 años que va a establecer. Por eso que no va a haber ya sol ni luna, ¿entiendes? Ya no va a existir eso. Entonces dice la señal, que es la luz de Dios, el resplandor de su venida. Esa es la luz que va a haber. Y cuando llega a la monte de los olivos, ¿entiendes? Dice que va a haber luz. Porque es la luz de Él. Así que entiendan bien esta transición de lo que viene. Por eso lo dice claramente ahí, de la higuera aprender la parábola. Bienaventurado, y cuando el Hijo del Hombre venga, lo encuentre haciendo así. ¿Está usted preparado para encontrarse con el Señor? ¿A dónde estará usted? Porque vamos a venir con el Señor. ¿Entiendes? Eso es muy importante. Y Él viene allí, viene al monte de los olivos, porque está frente a Jerusalén. Así que no crea estas cosas que están ahí, que vamos a construir el templo y estas cosas. No, el anticristo va a hacer todas estas cosas, hermanos, para sentarse ahí, porque recuerde que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso que primeramente viene el Señor a quitar todos los enemigos de Israel, todas estas personas que lo han engañado. Por eso que van a saquear a Israel. Una de las señales que usted puede ver es que cuando usted ve a Israel que está acorralada y que lo están saqueando, ¿me entiende? Y violando a la mujer y todas esas cosas. Cuando usted vea estas cosas, sepa que el Señor está ahí, porque el Señor va a venir a defenderla. No va a haber nación, no va a haber nadie que defienda a Israel. Todas se van a contrapirar. El único que va a defender a Israel, darle la libertad verdadera, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Él es el Mesías, a quien ellos están esperando. Ellos están esperando el Mesías. ¿Te ve? Por primera vez. Nosotros lo esperamos por segunda vez. Por eso que es importante que usted entienda por qué viene. Viene, entiende, y va a establecer su reino milenial, pero primeramente va a limpiar, va a quitar todas estas pudredumbres. Entonces va a haber ¿qué? Luz. Por ahora hay ¿qué? Tiniebla. De toda índole, tiniebla de pecado, tiniebla de inmoralidades, tiniebla literalmente, ¿entiendes? Porque no va a haber sol, no va a haber luna. La única luz que va a existir es la del Señor. Dice que con el resplandor de su venida matará al anticristo. Vamos a leer lo que está ahí, ¿me entienden? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 9 en adelante. Dice que con el resplandor de su venida va a matar al anticristo. Entienda bien que la higuera es Israel. Esté pendiente. No olvídese de esa noticia de ahí, de que va a caer mucha nieve, porque sí va a caer nieve con las cosas, que tal país se va a levantar, que se está levantando. Esa no es noticia, ¿me entiende?, de la venida de Cristo. La noticia de la venida de Cristo es Israel. Porque ahí que viene Él, ¿entiendes? Así que entiendan, no se dejen llevar de estos falsos profetas que están ahí en las redes sociales y en los periódicos y cuantas cosas, y todos esos locutores que están hablando mentiras, diciendo cosas, ¿entiendes? Porque lo que va a haber es ciencia artificial, todas esas cosas, pero no tiene que ver nada con la venida de Cristo. La venida de Cristo es la higuera, es Israel. Cuando esté corralada, sepan que mi venida está a la puerta. Eso es lo que dice el Señor. ¿Y por qué? Porque va a poner su pie ahí en el Monte de los Olivos. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Ve usted? Entonces que la señal es clave. Viene a libertar a Israel en el sentido físico, para establecer su reino milenial. Por eso que viene el Monte de los Olivos. ¿De dónde se fue? Recuerde, él se fue del Monte de los Olivos y los ángeles le dijeron a los apóstoles, ahí volverá. ¿Sí? Por eso que es importante que entienda. ¿Por qué tú crees que el Señor estaba hablando con Moisés y Elías? Sí. ¿Por qué vinieron del pasado al presente allí? Muy importante. ¿Qué discutían ellos? ¿Qué estaban hablando? Sí, el Señor estaba diciendo.
Porque Jesús es el Mesías. Los judíos entonces se van a dar cuenta que el Mesías vino y ellos lo rechazaron porque estaban engañados. Pero viene el Maestro al monte de los olivos. Ahí pondrá su pie. Vuelvo y les repetimos. No se dejen engañar de toda esa falsa profecía que están hablando ahí y utilizando, entiende, la política, entiende, y los países y todo. No se dejen llevar de eso. El Señor viene cuando los judíos, usted vea que estén corraladas, estén siendo perseguidos, sepan que algo va a suceder. Va a haber tiniebla, ¿entiende? Y después va a haber luz. El sol no va a dar su luz, ni la luna. Y cuando llega el monte de los olivos, porque ahí que va a estar todo, el monte de los olivos, recuerden, grábenselo bien, es en el monte de los olivos. Ahí es que va a matar, porque el anticristo está en el templo, está en Jerusalén. ¿Entiendes? Está allí haciéndose pasar por el Mesías. Por eso es que Elías y Moisés van a decir, no, esto no es el Mesías, esto no es el Mesías. Y van a matar al anticristo, van a matar a Moisés y a Elías. Dice la palabra en el capítulo 11 de Apocalipsis, van a matarlo. Pero el Señor lo va a levantar. Sí, pero ellos primero van a predicar a todos los judíos. De esa Malaquías 3 para que se dé cuenta. Y Malaquías 4 y Zacarías. ¿Usted ve? Todas esas cosas se lo decimos en el nombre del Señor. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Recuerde, ¿a dónde viene? Al monte de los olivos. ¿Qué va a hacer? A reunir a todas las naciones para matar, para que Israel quede libre. Entonces habrá ¿qué? Nueva luz. El primer día del diluvio, que es cuando el milenio, es cuando Él ponga sus pies. Ese es el primer día porque va a haber luz. Ese es el primer día. Usted ve, ahora nos medimos por el sol, por la luna. Ese es la maraca que tenemos, porque ya no va a haber más esas cosas. El milenio comienza el primer día cuando Él venga. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Él viene en primera vez. Sí. No comenzó el primer año, segundo año. ¿Usted ve? Los judíos están viviendo ya casi 6.000 años, 7.000. Sí. Nosotros estamos viviendo el 2000. ¿Me entiende? Estamos viviendo en el año 2025, mientras que los judíos están ya casi al 7.000. Usted ve que en cualquier momento viene el Señor. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por esta tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender que tú vienes pronto, que tenemos que estar preparados, velando en todo momento. Y cuando llegue, Señor, va a poner tus pies al monte de los olivos para destruir a todos los enemigos de Israel y libertarlos. Entonces comenzará el milenio, Señor. 1000 años de paz. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, glorifícate en todo. Bendice la fiel audiencia. Ahora usa a tus siervos, como siempre lo hacen, en el mensaje de la palabra de Dios. Da unción y autoridad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Con nosotros, en el mensaje de la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Como en el libro del capítulo de Juan, capítulo 15, vamos a dar lectura del versículo 5 al 11. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, del 5 al 11, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, damos lectura a la palabra de Dios. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se sacará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. En la palabra de Dios encontramos algo fuerte, pero de disciplina, de poder, de autoridad, de guianza a nuestra vida, de la necesidad que tiene el hombre de Dios, de las palabras de Dios, de la sabiduría que Dios nos ha dejado a través de su Espíritu Santo. Cuando dice con el tema, sin mí nada podéis hacer. Le damos lectura muchas veces y lo traemos y hablamos de este versículo, pero cuando nos dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo, ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo? Que sin Él nada podemos hacer. ¿Por qué dice Él que sin Él nada podemos hacer? ¿Qué quiere decir sin? Sin es que no hay poder, no hay dependencia, no hay
no hay nada que nosotros podamos hacer como seres humanos, no podemos cambiar nada, porque sin Él nada podemos hacer. Pero muchas veces el hombre dice, yo puedo hacer esto, puedo hacer, pero es algo temporal, algo que se va a quedar en esta tierra. Pero Él no está hablando de eso, si está hablando de que en la guianza, el que nos lleva a nosotros al cielo, el que nos da vida, el que nos da gozo, el que nos da paz, el que que donde por medio de Él vamos a entrar al reino de Dios, que Él es la puerta, que Él es la entrada. Eso es lo que está diciendo, que sin la puerta, ¿cómo vamos a poder nosotros entrar al cielo? Veamos una casa, literal, una casa que se construye y no hay puerta, ¿cómo podemos entrar a la casa? No podemos, pero ahí es que nuestro Señor Jesús nos dice, sin la puerta no van a poder entrar al reino de mi Padre, al reino de Dios. ¿Y quién es la puerta? Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y ahora dice también, el sin es el camino. El camino nosotros que andamos, un camino que no tiene ni entrada, solo tiene salida, porque entramos a un camino y sabemos que vamos, pero no sabemos dónde vamos a entrar. Y Él mismo dice, yo soy el camino. Mira que cuando dice la palabra sin mí, nada podéis hacer, sin es algo que no tiene valor, sin es que algo que no hay entendimiento, sin quiere decir también lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, que si ustedes no permanecen en mí, Él mismo dice que Él es el árbol de vida y nosotros somos los pámpanos. El pámpano es la rama, lo que está tomando el alimento del árbol, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, el alimento es Cristo Jesús en nuestras vidas. Si no tenemos ese alimento, no tenemos ese camino, no tenemos la puerta, no tenemos nosotros la vida en Él, nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque la capacidad del ser humano es limitado. Ahora el poder de Dios no tiene limitación, porque Dios es Dios y Dios todopoderoso. Recuerda con el tema, sin mí nada podéis hacer. Analice ese momento, esta palabra de Dios, este versículo que cuando el Señor dice, yo soy la vida, ustedes son el pámpano, sin mí nada podéis hacer. Él es el árbol de la vida, Él es el que nos nutre, Él es el que nos da el alimento cada momento, Él es el que nos salva, Él es el que nos protege, Él es el que nos cuida, todo. Ahora veámoslo en lo literal. Un árbol que vemos nosotros plantado y no tiene el árbol, el tronco, o sea, el mismo árbol, no le da vida a las hojas, no le da vida a las ramas, se secan. Pero vemos nosotros hasta ahí, vemos nosotros que Dios hace su poder, su gloria y manifiesta como un símbolo de que la vida es nuestro Dios todopoderoso, que ahí nosotros nos nutrimos, de ahí es que nosotros aprendemos, de ahí es que nosotros tenemos la sabiduría de Dios, ahí es que tenemos la inteligencia, el entendimiento, porque quien lo da es nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, para poder nosotros decir, en Cristo todo lo podemos. Ahora vemos Pablo cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, no dice todo lo puedo en mi sabiduría, todo lo puedo en mi fuerza, todo lo puedo por tantos años de estar en el Evangelio, todo lo puedo porque yo tengo más sabiduría que la otra persona o que los demás hermanos. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en la vida que me fortalece, todo lo puedo hacer en Cristo Jesús porque Él es la vida, todo lo puedo hacer en Cristo Jesús porque Él es el que me guía. Todo. Y ahí es que nuestro Señor Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Y cuando hablamos cuando dice primero, yo soy la vid, esa palabra yo también fue manifestada en la presencia, en frente de Moisés, cuando dijo, ¿cómo yo voy a decir quién eres tú? Cuando el yo soy, el poderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y del universo, a Él solo di el yo, Jehová Dios de los ejércitos. Y eso fue lo que hizo Moisés cuando fue al faraón. Dijo el yo, el Dios todopoderoso. Dice, temblaron todo lo que aconteció cuando Él también habló con Moisés. Yo, y aquí vemos que dice, yo soy la vida. Nuestro Dios todopoderoso significa poder, autoridad, majestad, Rey de reyes, poderoso, soberano, misericordioso. Esa palabra yo es nuestro Dios todopoderoso, el primero y el último, el alfa y el omega. Él es el yo, y dice yo, como
árbol, yo como Dios Todopoderoso, yo como Rey de Reyes, yo como misericordioso, yo con autoridad y poder, yo. Dios es que nos dice yo, pero también nos dice al final de este versículo 5, dice, pero sin mí nada puedes hacer. Si no está el yo, que Jehová Dios de los ejércitos, por medio de su Hijo amado Jesucristo, nosotros no podemos hacer. Podemos decir nosotros, yo puedo hacer esto, pero es algo temporal, algo que se queda en esta tierra. Pero el yo, el alfa y el omega te dice y nos dice, sin él nada podemos hacer. Algo que nosotros meditemos. Pero seguimos dándole lectura al versículo 6, dice, el que en mí no permanece. Eso es otro que nosotros debemos analizar, meditar. El que en mí, dice nuestro Señor Jesucristo, hablando él, el que en mí no permanece será echado fuera como a pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, nos seremos botados, cortados, como vemos ramas que se caen porque el árbol no tiene la vid, no tiene la savia para darle alimento a las hojas, a las ramas, y se corta, se echa y se hace nada. Y nos dice a nosotros, ¿qué va a hacer Dios con nosotros si nosotros no permanecemos en Cristo Jesús? No estamos recibiendo esa savia, eso es lo que el alimento que Dios nos da a través de su Hijo amado Jesucristo. Nos secamos. ¿Cuántos sabemos que estamos secos? ¿Cuántos estamos que estamos paralizados? ¿Cuántos estamos que no tenemos vida, no tenemos esperanza, no tenemos fe, no tenemos convicción ni certeza en nuestra vida? ¿Cuántos estamos ahí? Muchos estamos así. ¿Por qué? Porque no estamos nutriendo de Cristo Jesús, no estamos dejando que Cristo Jesús nos alimente nuestro corazón, nuestra alma. ¿Por qué? Por preocupaciones, por tristeza, por dolor, por angustia, por enfermedad. Llámese lo que sea obstáculo, que no dejamos que la vid, que es Cristo Jesús, el alfa y el omega, el principio y fin, entre en nuestro corazón y que pueda morar, que nos pueda dar el alimento para nosotros poder dar fruto. Algo maravilloso que en este capítulo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecieran en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aleluya, será hecho, porque estamos en el yo, estamos en la vid, estamos el que nos da poder, autoridad, sabiduría, entendimiento, inteligencia, el que nos dice a nosotros que en Él todo es posible, que Él es el creador del cielo y la tierra, que Él es el que nos da todo lo que nosotros le pedimos. Pero esto no es pedir de gusto, sino pedir en el Espíritu Santo lo que necesitamos, que es la vida eterna, la salvación a nuestra alma. Porque lo demás, dice la palabra de Dios, vendrá por añadidura. Pero muchas veces confundimos esto y pedimos añadidura y al tener la añadidura no sabemos qué hacer con la añadidura. Pero ¿qué hay del alma? ¿Qué hay del corazón? ¿Qué hay de la vida eterna, de la salvación que a través de su Hijo amado Jesucristo sufrió en la cruz y nos vino a dar la libertad, la victoria? Por eso Él dice, yo, la vid, si no se nutren de mí, morirán, se secarán, y muchos estamos secos, muchos estamos muriendo espiritualmente, porque vemos la esperanza lejos, vemos la confianza lejos, vemos la autoridad de Dios lejos, vemos a Dios y lo vemos tan pequeño que hasta nos atrevemos a decir Diosito, y Dios no es Diosito, ese es Dios todopoderoso, creador de los cielos, grande, majestuoso, el Rey de Reyes, Señor de señores. Él es nuestro Dios. De esta es la manera que Dios nos dice a nosotros a través de su palabra, que debemos aprender el lenguaje espiritual celestial con Cristo Jesús. Pero muchas veces nos confundimos y lo decimos o expresamos, que Dios es tan pequeño, que Dios no está aquí, y Dios nos dice a nosotros que si permanecemos en la vid, nosotros daremos fruto. Fruto, no está hablando de un fruto de un árbol, está dando un fruto de qué, de adoración, de edificación, de cambio, de transformación, que damos testimonio de que Dios ha venido y cambiado nuestras vidas para que vean Dios en nosotros, de lo que está haciendo Dios en la vida del ser humano, o lo que está haciendo Dios en nuestras vidas, cada momento, cada segundo, cada minuto en nuestras vidas. Y ahí es que dice, yo soy la vid y ustedes son el pámpano, permanezcan en mí. Y algo maravilloso que dice también, pedid todo lo que quisieras y os será hecho. Y esto, no, como decía anteriormente, no es un gusto, no es un deleite, no es algo para saciar la carne, no es para saciarlos o llenar los pensamientos, el corazón, no. Está hablando de la vida espiritual, del alma,
que se nutre el alma, que se nutre el corazón, que se nutre nuestro pensamiento para glorificar el nombre de Dios, para poder decir, sí, en Cristo Jesús lo podemos todo, en Cristo Jesús somos más que vencedores, en Cristo Jesús podemos llegar a la vida eterna, en Cristo Jesús no hay nada, ni cielo, ni tierra, ni lo alto, ni lo profundo, nos pueda separar de Cristo Jesús, porque somos el pámpano, somos rama que nos nutrimos de la vid, que es el árbol de la vida, que es Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecieran en vosotros, pedid todo. Es algo también que nos da a nuestro corazón, a nuestra alma, dice, todo, pedid todo. No está dando un límite Dios, no nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, pidan lo que puedan, pidan lo que ustedes necesitan, no, pedid todo lo que pidieres y os será hecho, lo que quisieres, lo que nosotros deseamos. ¿Y qué deseamos nosotros? ¿Qué desea el hombre? Eso es algo que nosotros tenemos que venir a la sabiduría de Dios. ¿Qué pedimos a Dios? ¿Qué queremos en nuestra vida? ¿Queremos riqueza? ¿Queremos todo? Dios lo puede dar. Pero ¿qué hay del alma? ¿Qué hay del corazón? No pedimos para que se nutre el corazón, no pedimos para que el alma sea nutrida, no. Pedimos deleite, 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 y todo se nos va. Y cuando nos damos cuenta tenemos las manos vacías, nuestra vida está vacía, nuestra familia no se puede nutrir porque lo que pedimos fue para deleite, para gusto de la carne, gusto de los pensamientos, gusto de la familia, gusto para que otros se den cuenta que estamos bien. No, aquí dice Dios que nosotros pidamos lo que es la vida eterna, que pidamos que la puerta no se nos cierre, que la puerta esté siempre abierta en nuestro corazón y podamos entrar nosotros a través de su Hijo amado Jesucristo. También en este mismo capítulo, en el libro de Juan, capítulo 14, dice, yo soy la puerta, yo soy la verdad. Es algo maravilloso que Dios nos diga a nosotros que Él es la puerta, a través de Él podemos entrar, a través de Él, que Él es el camino, podemos entrar al reino de Dios. Recuerda, palabra fuerte, sí, pero palabra que nos viene a alimentar nuestra alma, nuestro corazón, y nos dice a través de su Espíritu Santo, que viene a ordenar nuestro pensamiento de decir, verdad es, sin Cristo nada puedo hacer. Sin Cristo me dice que no puedo llegar lejos. Sin Cristo me dice a mí que yo estoy corto, no podré avanzar. ¿Por qué? Porque si no tengo a Cristo Jesús en mi corazón, no soy guiado por el poder del Espíritu Santo, no puedo llegar muy lejos. No puedo, ¿por qué? Porque tengo una limitación. Pero en Cristo Jesús, lo dijo Pablo, todo lo podemos en Él, porque Él nos fortalece, Él nos da la guianza, el poder, la autoridad, para poder seguir avanzando y permanecer en Él, en la vida eterna. Alabado sea su nombre. Y cuando dice yo soy la vid, significa la verdad, dependencia. Significa también salvación, significa vida eterna. Cuando dice yo soy la vid, nos dice a nosotros que es como el símbolo que nos dice que las uvas que nos viene a dar el vino, y el vino es la sangre que quita todo pecado, que nos purifica, que nos limpia, la sangre de Cristo Jesús. Es la vid que derramó su sangre preciosa en la cruz y nos vino a dar la libertad a la humanidad. No solo fue escogió un grupo, no escogió una sola persona, una raza, escogió todo lo que Él hizo a imagen y semejanza para que nosotros tengamos salvación y vida eterna a través de su sangre, porque Él fue inmolado en la cruz, pero resucitó al tercer día y nos vino a decir que todo lo podemos en Él, que nos fortalece. Él es nuestro Señor Jesucristo, el de Él mismo está hablando, yo soy la vid. Y cuando dice yo soy la vid, quiere decir el primero y el último, el alfa y el omega. Él es el que tiene el poder y el trono en todo lo que pueda hacer, y lo que quiera hacer, Él lo puede hacer, porque en Dios no hay límite. Dios es soberano, poderoso, misericordioso en nuestras vidas, y nos dice que Él es nuestro Dios todopoderoso. Pidamos lo que nosotros tenemos que pedir, pero pidamos no para deleite, pidamos para el alma, para el corazón, para que nos nutre cada día el poder de Cristo Jesús en nuestras vidas, y estar de pie, adorando y glorificando y creyendo y esperando las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son la vida eterna. La promesa de Dios es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En el libro de Juan capítulo 7, versículo 35 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es la vid. Ahí es que dice, yo soy la vid, y nos dice que en Él, que el que cree en Él, correrán en su alma, en su corazón, en su ser,
agua viva. Agua viva es nutriente, agua viva es que hay esperanza, agua viva es donde nosotros tenemos vida, agua viva donde nos dice nosotros a través de su Hijo amado Jesucristo que podemos vencer, podemos llegar a la victoria en Cristo Jesús. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No dice un río muerto, no dice una laguna que está a punto de secarse, no dice un río donde no tiene una terminación, no, río de agua viva en su interior, en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder decir, debo depender de Dios porque Él es la vida, yo soy la rama, yo soy el pámpano que me nutro de Cristo Jesús, debo de nutrirme de Dios, debo de escudriñar su palabra, debo llenarme y dejarme guiar por el poder del Espíritu Santo para alcanzar la vida eterna. Sin mí nada podéis hacer. Cuando dice también nada, quiere decir la palabra nada podéis hacer, significa carencia, significa lo mínimo, significa escaso, escasez, significa poco, significa ninguna. Esto cuando dice nada, todo esto cuando es sin mí, nada, esa palabra nada nos está diciendo que nosotros estamos escasos, no podemos llegar a más allá, tenemos limitación. Nos dice también que es poco lo que podemos hacer, nos dice también que carecemos de qué, de vida eterna, carecemos de conocer la vida, cuando Dios nos está dando la oportunidad, el privilegio de conocer su Hijo amado Jesucristo, pero carecemos de eso. También nos dice la palabra nada significa lo mínimo, lo poquito, hasta ahí llegamos nosotros como seres humanos, porque esa es la limitación que no ha puesto Dios, sino que es la limitación que el ser humano puede llegar, pero en Cristo Jesús llegamos muy lejos. En Cristo Jesús podemos llegar a la victoria. En Cristo Jesús podemos recibir la promesa. Es la corona de vida. Aleluya. Hasta ahí podemos llegar porque Él lo dice en su palabra. Si permanecieran en Él, nosotros podemos alimentarnos cada día. Porque si no nos alimentamos de Cristo Jesús, que es la vida, que es el árbol de vida, moriremos. Veamos un ejemplo de las hojas. Cuando el tronco, el árbol se está secando, se secan las hojas, se secan las ramas y todo esto permanece, cae y todo ya no vuelve a ser lo mismo. No hay nutriente dentro del árbol. Y así nos dice nuestro Señor Jesucristo que Él es la vida, Él es el agua que corre en nuestro interior, que Él es el todo en todo, que Él es la luz en el mundo, que Él es la luz en el cielo, que quiere alumbrar nuestro corazón y nuestra alma para que podamos permanecer en la vida, permanecer en el árbol de vida. Aleluya. Y dice, si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fruto es la permanencia en Cristo Jesús. Fruto es la esperanza en Cristo Jesús. Fruto significa, no es que nos crezca coco en la espalda, naranja, lo que sea, no. Es fruto el permanecer, el esperar en la voluntad de Dios, lo que tiene en nuestra vida, los propósitos, los planes perfectos, pero en Cristo Jesús. Porque sin Cristo somos poco, sin Cristo Jesús tenemos carencia, sin Cristo Jesús nada vamos a tener, sin Cristo Jesús vamos a tener lo mínimo y si en Cristo Jesús vamos a tener escasa nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí está el límite. Pero en Cristo Jesús todo lo podemos porque Él es la vida, Él es el nutriente, Él es el alimento a nuestra vida. Dice, en que sea glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido a través de la vida, a través de Cristo Jesús, que sea cumplido el gozo, porque ahora en estos tiempos, pastor y amigos televidentes, no hay gozo, lo que hay es desesperación, tristeza, angustia, dolor, hay un sinfín, gozo, pero Dios dice para que sea cumplido el gozo de lo que Dios nos ha prometido para servirle a Dios, tener el gozo, y el gozo nos lleva a la paz,
la paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestro corazón y pensamiento en su Hijo amado Jesucristo. En Cristo Jesús nos guarda nuestro pensamiento y corazón en la vid, donde debemos nutrir nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra alma, para poder vencer todo lo que en este mundo hay: dolor, angustia, tristeza, un sinfín, hay oscuridad. No encontramos la luz porque lo hemos perdido a través de que nos hemos secado. La rama o el pámpano se ha secado porque no se quiere nutrir de Cristo Jesús. Y dice Él es la vid. Sin mí nada podéis hacer. Pues no podemos hacer nada sin en Cristo Jesús. En el libro de Apocalipsis, para terminar, en el capítulo 2, versículo 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Aleluya, la vida, el cual está en medio del paraíso. Está en medio del paraíso. Y el árbol nos dice en el capítulo 15, el mismo nuestro Señor Jesús: yo soy la vid, yo soy el árbol. Si no permanecemos en Él, tenemos muerte, no vamos a tener vida, no vamos a tener esperanza, porque el que nos nutre se llama Jesús de Nazaret, la vid, el árbol de vida. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a nosotros, a nuestra vida, que si al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. En el trono de Dios está Cristo Jesús para decirnos y recordarnos, y Él nos dice que permanezcamos en su amor, que demos fruto y que estemos siempre nutriendo del árbol, que Él es la vida, que Él es el que nos da el alimento para que nosotros seamos pámpanos, que no nos sequemos, sino que estemos alimentados por Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús, tú y yo y todos los que estamos y están a través viendo el programa, sin Cristo Jesús nada podemos hacer. Recuerda, nada significa escasez, carencia significa ninguna, significa poco, nada. Esa palabra, ráyalo ahí, nada, somos escasos sin Cristo Jesús. Somos nada en Cristo Jesús si no tenemos a Él. Sin Cristo Jesús estamos en una carencia espiritual primeramente, estamos en una carencia de la vida física, de los pensamientos, del corazón, nuestros pasos, todo lo que queremos hacer, estamos en carencia porque no tenemos el que es la luz, que Él es el agua, que Él es la sangre, que Él es el poderoso, que Él es el que hace todo en nuestras vidas. Él es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque ahí está el mensaje. Separados de Cristo, moriremos. Separados de Cristo, nos secaremos. Separados de Cristo Jesús, no vamos a tener vida, y vida en abundancia, porque estamos separados. El que es dador de la vida, que es la verdad, que es la resurrección, y que sin Él no podemos acercarnos al Dios Padre. Recuerda, Él dice: permaneced en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, dice, no podéis hacer nada. Separados de mí, no podéis hacer nada. Recuerda con el tema: sin mí, nada podéis hacer. Sin Cristo Jesús, nada podemos hacer. Busca a Dios, porque ahora que está cerca, porque vemos que está lejos, ahora que está cerca y que se anuncia el nombre de Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, Él es la vida eterna, busquémoslo, que estamos a tiempo, antes que sea tarde. Dice la palabra de Dios: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios habla a nuestras vidas, a la iglesia que somos nosotros. No son las cuatro paredes, sino somos nosotros, que si que permanecemos y vencemos, recibiremos esta corona, recibiremos este premio, recibiremos este alimento de la vida, que es Cristo Jesús. Recuerda, sin Él nada podemos hacer. Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios, qué lindo, ¿eh? ¿A dónde tú estás? Recuerda, como dice el predicador, y la palabra de Dios dice ahí, Jesús mismo hablando: yo soy la vid. O sea, Él es el árbol, ¿sí? De uva. Él es el árbol de vida. Separado de mí, nada. Y míralo como dice ahí también: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Pámpanos en las ramas.
¿sí? Son las ramas, es la que llevan los frutos. Pero para poder llevar el fruto tiene que estar injertado, tiene que estar ahí en la vid, como rama que eres, ¿te ves? Y llevar fruto tiene que chupar la savia del árbol. Y quien siembra es Jehová, es el Padre. Es decir, que va a nacer, el fruto nace porque es el Hijo. Él envió al Hijo. Y a través del Hijo tenemos vida eterna. Pero tengo que estar en Cristo. Dice que será cortado. Si tú no llevas fruto, será cortado porque está ocupando un lugar que no merece, está impidiendo. Pues se corta y se tira al fuego. Es decir, que si tú no llevas fruto, en Gálatas capítulo 5, de 22 en adelante, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, contra tales cosas. O sea, ¿te ves? Esos son los frutos del Espíritu. Y al estar en Cristo Jesús, tú tienes el Espíritu Santo. Recuerda que Él lo dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo le ruego al Padre para que le dé el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Te ves los frutos? No puedes tener el fruto si no tienes el Espíritu Santo. Para poder llevar el fruto tienes que tener el Espíritu Santo. Y para poder tener el Espíritu Santo tienes que amar a Jesús y guardar su mandamiento. ¿Te das cuenta? Tú no puedes brincar, tú no puedes ir al Padre. Tienes que ser a través de la puerta que el Señor puso. Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrar será salvo. Y tú no puedes entrar a la puerta si no tienes el Espíritu Santo, que es el que te guía. Se lo digo el Señor, que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? De pecado por cuanto no creyeron en Cristo. De justicia por cuanto Él se iba y ya no iban a verlo más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, que es Satanás, ya fue juzgado y nada tiene en el Señor. Así que ¿a dónde tú estás parado? ¿Con quién estás? ¿Estás en la vid? Tienes que llevar fruto. ¿Y cómo yo sé si estoy en la vid? Porque lleva fruto. Si tú no llevas fruto, no estás en la vid. Ahí en Romanos 8:16, ¿qué es lo que dice? Que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Anda por el Espíritu, ama a Jesús, permanece en su amor, tiene el amor. ¿Y cuál es el amor? ¿Entiendes? Lo dice ahí en San Juan 15, versículo 12. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ama tú a tu hermano, a tu hermana. Ama a tu pareja, a tu hijo, a tu padre. Lo ama a tu vecino, al que te hace daño, al que habla mucho de ti, que te quiere destruir tu testimonio. Lo ama tú, lo perdona. Ese es el amor del Padre. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Permite que aprendamos a perdonar, Señor, a toda aquella gente que habla de nosotros, que trata de hacernos daño, que nos traiciona. Repréndalo en el nombre de Jesús y salva su alma, Padre, para la gloria de tu nombre. Dale sabiduría a cada pastor, a cada iglesia, para que haya un avivamiento, Señor, de la búsqueda de tu Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Dios mío. Salva estas vidas que escuchan tu palabra. Sigue usando a tu siervo para la gloria de tu nombre. Te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Y si tú vienes por la iglesia, que nos levantemos y nos encontremos en los aires contigo. Cuida a Israel, cuida a Jerusalén, cuida a los judíos donde quiera que estén, y a tu iglesia que compraste con la sangre preciosa. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios me le guarde y nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor, mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones, hasta la próxima semana con la ayuda de Dios.